saludar. Bueno, ahora sí, profes, entonces, muy buenos días para todos. Gracias por asistir a esta reunión, a este llamado nuevamente. Recordar que seguimos apostándole a la cualificación de nuestras competencias TIC, de nuestras competencias pedagógicas, en conjunto con Ana María, y desde el EDULAB, pues es un gusto que estén aquí acompañándonos. Ya Ana María ha estado con ustedes a inicio del semestre y bueno, empezamos nuevamente con estos talleres que esperamos les aporten muchas herramientas para seguir enfrentándonos, pues. Entonces, bueno, como bien saben, Ana, no sé si quieras compartir, profe Julieta. Hoy tenemos algo bien especial y es, como ya viene la temporada de parciales, llamémoslo así, muy pronto, probablemente pues después de Semana Santa, ya vienen algunos parciales. Quisimos retomar nuevamente los cuestionarios en la plataforma Moodle, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a hablar, lo que nos reúne hoy son toda la instrucción que tiene que ver con cómo crear categorías, cómo administrar o gestionar el banco de preguntas del Moodle para que nos quede bien organizado y cómo crear pues algunos tipos de preguntas de los cuestionarios, cómo programarlo, cómo poner alguna seguridad, etcétera, etcétera. Y por otra parte, Ana María entonces nos trae o traemos también algo que se llama la pirámide de Millet, que nos va a ayudar como línea para la creación de preguntas, para estimar o para medir el saber y el saber cómo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos convoca el día de hoy. Va llegando poco a poco la gente. Profe Julieta, Isabel Cristina, bienvenidos. Entonces, Ana. Bueno, Santi, pero ¿será que arrancamos primero con lo operativo del cuestionario y al final hablamos de que es más, pues es un poco más teórico? De acuerdo, entonces vamos, voy a compartir, me va a permitir compartir pantalla y vamos a ir entonces a Moodle, ¿sí? De pronto, si hay preguntas o algo, permítanme, voy a abrir aquí, sesión. Voy a abrir aquí entonces el Moodle, voy a compartir pantalla. Santi, voy a compartir aquí el documento de Word para que en el momento de construir las preguntas los profesores hagan propuestas de preguntas. Listo, Listo, ya lo comparto por acá. listo, Ana. Ya les voy a entonces a mostrar. Bien, profes, entonces, esto se bloqueó. Un momento, por favor. Qué pena, se me bloqueó el Chrome. Un segundito. Ya está volviendo, ya está volviendo. Ana, Bueno, entonces estoy mientras bloqueado. hacemos... Sí, ¿Ah? no me carga el Chrome, está bloqueado el computador. Un segundito. Mientras a Santiago le carga el computador, les voy a compartir por acá. Está como lento. Bueno, les voy a compartir
un documento de Word para que hagamos ahí ejemplos de preguntas y con eso entonces Santi las copia y ya se las lleva para el cuestionario. Nada, nada, nada. Un momentico. Me toca reiniciar el computador o qué, no puede ser. Ya está abriendo el Chrome, ya está abriendo el Chrome. Está lento, Santiago, el mío también está súper lento. Yo creo que este sí está manda. Bueno, profes, la idea entonces es que, como les decíamos, vamos a aprender hoy, vamos a refrescar esas habilidades en tanto ver la utilidad de los bancos de preguntas y la creación de categorías, ¿cierto? Dentro del banco de preguntas. Que las categorías no son más que un grupo de preguntas dentro, un título que se le da a un grupo de preguntas dentro del banco de preguntas, para la redundancia. ¿Listo? Bueno, ya estoy abriendo aquí. Voy a entrar al recurso y ya les comparto pantalla. Pico. Voy a entrar a... será bueno, entonces vamos a ir acá. Ya les voy a compartir pantalla, profe. Aquí está, listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro recurso. Vamos a tomar este que está por aquí. Ana, no sé, está bien. Bueno, vamos a tomar este. Y lo que voy a hacer en inicio, pues, es entrar al recurso de apoyo, ¿verdad? Siempre activar edición. Creo que ya estamos, pues, un poquito familiarizados con esto. Y en la parte inferior izquierda voy a encontrar lo siguiente. Y es este icono de banco de preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, al banco de preguntas voy a tener siempre por esta categoría superior que es la que está por defecto y pues en este momento no tengo ninguna pregunta, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer o qué es muy importante? Entonces, por cada parcial que yo vaya creando, por cada actividad evaluativa que yo vaya creando, sea un cuestionario para repasar algunos conceptos en relación a una lectura dejada, etcétera, etcétera. Entonces, lo que recomendamos nosotros para organizar el banco de preguntas es irnos a este punto de acá que dice categorías y crear una categoría, ¿cierto? Esa categoría, cuando yo le doy ahí en crear categoría, miren que la voy a ubicar aquí en este recurso, está por defecto y le voy a poner un nombre. Entonces yo voy a decir que esta categoría se llama parcial número 1. Entonces en ese parcial número 1, ¿qué preguntas van a ir? Entonces, pues serán las preguntas que voy a utilizar en el parcial número 1 únicamente, ¿sí? Aquí si quiero, pues puedo poner alguna descripción, pero pues el título pues es obligatorio la categoría. Y le voy a decir añadir categoría, ¿listo? Entonces ya tengo esta. Puedo añadir otra categoría que se llama parcial o voy a ponerla mejor que se llame quiz, ¿cierto? Se llame un quiz. Voy a darle añadir categoría. Entonces miren que ya tengo dos categorías. Las puedo mover, las puedo cambiar, bueno, poner una encima de la otra. Y cuando me voy aquí al banco de preguntas nuevamente, al banco de preguntas, entonces yo voy a decir que voy a crear una pregunta. Pero miren, aquí ya tengo estas dos categorías al interior de, digamos, del banco como tal. Entonces, esto es una cuenta. Si hablamos de un banco de preguntas, podríamos decir que esta es una cuenta de ahorros, esta otra cuenta de ahorros, otra cuenta de ahorros, y voy a distribuir esas preguntas o ese capital según pues corresponde. Entonces, esto me va a dar mayor orden para la administración del banco de preguntas. Listo. Cuando yo le doy crear una nueva pregunta, entonces tengo preguntas de opción múltiple, verdadero, emparejamiento, respuesta corta. Vuelve y juega lo que les hemos repetido durante
los semestres y en las actividades que hemos hecho, pues son estas 4 preguntas y principalmente estas 3 las que nos van a facilitar el proceso de calificación porque va a ser automático por parte pues del sistema. Profesor, pero es que yo, ¿cómo hago para evaluar opción múltiple un tema? Pues eso es muy memorístico únicamente. No, ya vamos a ver que también podemos evaluar el saber cómo a través de la escala de Miller, como nos lo va a mostrar Ana María, y es redactando preguntas en las que se plantee un caso problema, ¿cierto? En la que todas las respuestas tienden a ser verdaderas, pero hay una que es más pertinente o es la que es correcta para ese caso o ese momento de la pregunta. Entonces, pues vamos a seleccionar, por ejemplo, bueno, y estas preguntas, ya hemos dicho también que las preguntas dicotómicas de falso verdadero, de sí, no, etcétera, pues también sacarlas un poquito como de ese uso que o de los cuestionarios para llevar un poquito más a la metacognición, a que el estudiante piense, identifique, relacione, integre conceptos y saberes más hacia una pregunta de selección múltiple o de emparejamiento, ¿cierto? Que estas preguntas dicotómicas. Entonces, pues procurar no usarlas, sin embargo, pues no está mal hacerlo. Entonces, aquí le voy a dar una opción múltiple, y pues voy a crear la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo se crea la pregunta? Número 1, entonces, generalmente yo las identifico por números, ¿cierto? Le pongo P1, ¿cierto? Pero ojo con esto, me pregunta que en qué categoría deseo agregarla. Esta va a ser la pregunta 1 de la categoría parcial 1, porque en este momento voy a hacer las preguntas del parcial. Entonces voy a seleccionar la categoría en la que quede. Listo, parcial 1. Voy a poner el enunciado de la pregunta. Ahora sí, denme una pregunta, por favor. Aquí está, voy a ver si abre el Google Docs. Si ya hay alguna pregunta. ¿Ya hay preguntas, Ana? No. Bueno, no está en blanco. Entonces vamos a crear una pregunta de selección múltiple, cualquiera que sea. ¿Quién me ayuda, profe? Una pregunta, un enunciado facilito. Santi, qué pena, es que me tocó reiniciar la videoconferencia, pero ya se los comparto por acá. No, ya tengo yo ya estoy en el Drive. Pero, Sí, pero es profe, que no hemos podido compartir con los profes. ¿Puedo ah, hacer pues así entonces yo lo la comparto. pregunta? Profe, una pregunta, un enunciado, ahí facilito, profe Oliverio, profe Mónica, profe Bueno, John. yo tengo una del espacio de demografía. Listo, adelante. Si la quieres copiar y pegar en el chat o me la dictas o como Te quieras. la dicto mientras tanto, mientras que descargamos el documento que Anita nos está compartiendo. Ya se los envié, mire, aquí ya les envié nuevamente el link al Drive. Ya les Al envié el link. chat, Santi, es que mira, que no me deja compartir con todos, más Mira, chistoso. al chat ya lo envié, ya lo envié. Ahí está. Profes, pueden entrar. Ya volví y lo envié, 2 veces ya lo envié. Perfecto. Estamos entrando. Bueno, una pregunta. Profe Luis Fernando, a ver, una preguntita ahí de selección múltiple. Profe Julieta, ¿por qué? ¿Qué ves? Ah, se fue. ¿Todos están viendo mi pantalla? No. ¿Qué están viendo? ¿O en gris? No, estamos viendo el documento. Ah, bueno, bueno, bueno. Listo. Dentro de las movilizaciones poblacionales se diferencian varios tipos de migraciones. Dentro de estas, vamos a ver. Dentro de las movilizaciones poblacionales se diferencian varios tipos de migraciones. Dentro de estas se encuentran los puntos.
y las opciones. ¿Cuáles son las opciones, profe? La primera. No permite la carga de video. Distantes y cercanos. ¿Listo? Recurrente, sí. Ujú. Ujú. Bueno, gracias, profe Mónica. Listo, entonces, ¿qué tenemos aquí, profe? Estamos creando preguntas agregados al banco al banco de preguntas, pero específicamente en la categoría que previamente creamos, que se llama parcial 1. Yo le identifico, esto cada quien lo puede identificar como quiera. Yo lo pongo P1, P2, P3, P4 de esa categoría parcial 1, listo. Pongo el enunciado, recuerden, ustedes pueden jugar con el tamaño de la letra, ¿cierto? El tipo de letra, puedo ponerle medium, puedo ponerle negrita o no negrita, cursiva, etcétera, ¿sí? Aquí también puedo agregar gráficos, ¿sí? No olviden que puedo agregar gráficos para interpretación de datos, puedo agregar un link que lleve, bueno, algún video, etcétera. Entonces, aquí yo puedo agregar todo el contenido del enunciado de la pregunta. Para este caso, entonces tenemos puntuación, lo vamos a dejar así por defecto. La retroalimentación puedo ponerlo luego que el estudiante contesta, entonces yo le puedo dar una retroalimentación general acá, ¿cierto? La retroalimentación se muestra al estudiante después de haber respondido la pregunta, ¿sí? A diferencia de la retroalimentación para la respuesta que depende del tipo de pregunta y de la respuesta dada por el estudiante. Es decir, esta retroalimentación no importa si él responde mal, si él responde bien, esta retroalimentación general, entonces ya le va a dar, digamos, una explicación, en tanto, sin importar la respuesta que él haya dado. Tengo varias opciones. Puedo poner que responda, que se permiten varias respuestas, ¿cierto? O una sola respuesta. Esto ya es pues algo más como de estilo, si quiero que aparezca uno, sin enumeración, A, B, C, D, etc. ¿Listo? Barajar respuestas, esto pues nos ayuda a que a los estudiantes les aparezcan la que para mí es A, para un estudiante la respuesta correcta va a aparecer en A, al otro le va a aparecer en D. ¿Listo? Entonces vamos a activar esta opción de barajar respuestas. Y aquí ya voy a poner o seleccionar las respuestas. La respuesta correcta es... ¿Me estás preguntando? Qué pena. Sí, profe. La B. La B, recurrentes y no recurrentes, ¿cierto? Entonces aquí le voy a dar el 100% a recurrentes y no recurrentes como respuesta correcta. Y aquí quedan las otras opciones. Eso es todo. Profes, en caso de que ustedes seleccionen una respuesta que permite una opción que permite varias respuestas, deben distribuir el valor. Entonces, por ejemplo, que fuera la A y la B, ¿cierto? La 1 y la B. Voy a poner que esta corresponde al 50 y esta corresponde al 100, perdón, al otro 50%, ¿cierto? Si son dos respuestas. Y ahí distribuiría al 100%, es decir, este punto, estoy diciendo que se va a ganar, lo va a distribuir en las dos preguntas. En este caso, aquí sería ninguno, aquí sería 100%, y aquí voy a poner que solamente una respuesta. ¿Listo? Ahí tenemos la pregunta. Múltiples intentos no, esto lo dejamos por defecto, ¿cierto? Pues aquí aparece una retroalimentación ya pues como por defecto, respuesta correcta, respuesta parcialmente correcta, respuesta incorrecta, y le voy a dar guardar cambios y ya está. Ahí hemos agregado entonces una primera pregunta. Cosa importante, entonces, cuando yo selecciono las categorías, miren que me va apareciendo cuántas preguntas tengo en cada categoría. Aquí no tengo nada, aquí tengo una. ¿Listo? Una pregunta. Ahora bien, supongamos que yo entré y voy a hacer aquí, voy a poner el banco completo y voy a darle crear una nueva pregunta.
voy a crear una pregunta a ver qué preguntas hay aquí. Profes, otra pregunta. Vamos a poner una pregunta de emparejamiento. ¿Quién me ayuda con una pregunta de emparejamiento? Santi, hazlo un poquito más lento, qué pena. Vale, seguro. Eh, estamos diciendo, me voy a volver aquí al banco de preguntas, que ya hemos agregado esta primera pregunta y pertenece a una categoría que es parcial 1. Mírenlo aquí. ¿Listo? ¿Cómo creo las categorías? ¿Cómo creo las categorías? ¿O por qué son importantes las categorías? Porque a la hora de yo hacer un examen final, por ejemplo, pues voy a decir, voy a tomar dos preguntas de este parcial 1, voy a tomar una pregunta del quiz que les hice en algún momento del semestre y voy a tomar una pregunta del parcial 2 que hice hace 20 días para hacer un parcial 3. Entonces, así yo puedo identificar las preguntas de cada evento, ¿sí? Más fácil con las categorías. Vuelve y juega. ¿Cómo creo las categorías? Yo entro a mi recurso, ¿cierto? Entro a mi recurso, doy a activar edición y en la parte inferior izquierda encuentro el banco de preguntas, ¿sí? El banco de preguntas. En ese banco de preguntas, cuando yo despliego, tengo preguntas, para crear las preguntas, tengo categorías, lo que estoy diciendo es la forma de administrar el banco de preguntas, puedo importar y exportar preguntas, ¿listo? Entonces yo le voy a dar categorías, es lo primero que voy a hacer. Si yo voy a hacer mi parcial, voy a preparar mi parcial para la siguiente semana, lo primero que voy a crear es una categoría que se llame parcial 1. ¿Listo? Yo ya la creé. Supongamos que yo ya esto lo hice, ya hice el quiz, voy a hacer un parcial 2. Entonces la categoría, yo no tengo preguntas todavía del parcial 2. Entonces voy a crear la categoría y se llama parcial número 2. ¿Listo? Parcial número 2. Que está incluido aquí en este recurso que se llama diseño del aula virtual. Listo. Le voy a dar añadir categoría. Hasta ahí no pasa nada. Solamente que puedo ver, visualizar aquí las categorías, ¿cierto? Las categorías de preguntas para el curso tal. Aquí tengo las 3 categorías. Listo. ¿Voy a seguir creando categorías? No. Ya me voy a ir. Entonces, ahorita sí, vuelvo y me voy al banco de preguntas. Clic. Me voy aquí al banco de preguntas. Y listo. Entonces me aparece el botón para crear preguntas. ¿Cómo hago yo para ubicar esas preguntas dentro de las categorías? Desde acá afuera lo puedo hacer, sí, pero lo hago en el momento de la creación de la pregunta. Entonces vuelvo y juego. Ya estoy aquí en banco de preguntas, en preguntas. Le voy a dar crear una nueva pregunta. Le voy a dar una pregunta, otra pregunta de selección múltiple. Agregar pregunta. ¿Listo? No estoy haciendo nada raro. Siempre que yo vaya a crear una pregunta, voy a mirar dónde va a quedar ubicada esa pregunta. Y eso me lo da aquí en la categoría. Entonces yo digo, esa pregunta que voy a hacer es para el quiz. Yo voy a hacer un quiz mañana, voy a crear 3 preguntas. Entonces esa pregunta la voy a poner en la categoría quiz. ¿Sí ven? Cada que yo vaya a crear una pregunta nueva, no estoy creando formulario todavía, el formulario lo vamos a crear después. Pero cuando yo estoy alimentando mi banco de preguntas, debo mirar en qué categoría voy a poner las preguntas. ¿Listo? Hasta ahí vamos, profe Mónica. Claro que sí, gracias. Bueno, muy bien. Pero entonces yo voy a hacer un ejemplo para ayudarles, pues para mostrarles cómo es que se administra. Supongamos que voy a crear esta pregunta de quiz, pero esta pregunta a mí se me olvidó mover esto. Y esto, si vieron, si ustedes vieron, cuando yo entro a crear la pregunta, siempre está esta por defecto. Listo, lo voy a dejar así. Voy a decir que esta es la pregunta 1 del quiz. Ojo, yo no me di cuenta que aquí no lo he movido, no importa. Un enunciado. Entonces veamos otra pregunta. ¿Qué tenemos? Ah, este es el de parejas. Listo. Vamos a crear una pregunta de pareja mejor, que yo lo había dicho. Vamos a darle cancelar. Un momentico. Voy a devolver. Voy a crear una nueva pregunta de emparejamiento. Agregar. Listo. Miren que aquí está por defecto la categoría. Estoy creando una pregunta para un quiz que tengo mañana de 3 preguntitas. Voy a poner pregunta 1. Lo voy a dejar aquí. Se me olvidó. Y voy a poner entonces el enunciado. El enunciado en pareja respecto al nivel de tensión. Control C, Control B, pongo el enunciado. Emparejar
con respecto al nivel de tensión. Ahí está, 2 puntos. Y voy a empezar a hacer las parejas. Recuerden que para esta pregunta voy a dejar activado también barajar, la puntuación por defecto. Nuevamente, si quiero agregar una retroalimentación general que va a aparecer después que el estudiante conteste, puede ser un esquema en el que tengo ya el cuadro pues, de forma correcta, ¿cierto? Yo puedo poner valide aquí, valide sus respuestas con respecto al siguiente cuadro y va a aparecer. Puedo agregar imágenes. Y ahorita sí voy a hacer las parejas. Entonces tengo pregunta 1 con respuesta o pareja 1. Pregunta 2 con pareja 2. Entonces empiezo a tomar lo que nos pone aquí el profe. Entonces, estas se supone que son las correctas. MT. Entonces tengo este enunciado, tensión menor a 24 voltios, y dice que es MT. Listo. Segunda pareja. Tensión MBT. Pongo el enunciado MBT. Listo. Me voy a la siguiente pareja. Ah, son diferentes. Ah, bueno. Yo pensé que estaban en este orden. 1 con E, tensión de seguridad. Entonces, 1 con E sería tensión de seguridad. Listo. La 2 es con A, MT. Aquí sería MT, ¿cierto? Listo. Perdón. MT. Listo. La 3. La 3 es con la D. La D es BT. 3. BT. BT. Listo. Ojo, se me acabaron los espacios, pues 3 más conjuntos de espacios en blanco. Doy clic ahí para agregar más espacios, porque la pregunta que plantea el profe tiene más de 5 elementos, más de 3 elementos. Aquí ya tengo un cuarto espacio. La 3, la 4 con C, tensión mayor a 33.000 voltios. Control C con C, AT. Aquí tengo AT. Y luego la otra, 50 voltios, tengo que la quinta es con la B, MBT. MBT. Listo, ahí está, profe. Ya creé las parejas. ¿Debo asignar valores? No. El punto, digamos que el punto se gana respondiendo, emparejando correctamente cada uno de estos grupos de opciones. Ahí está, listo. Voy a dejar esto por defecto y le voy a dar guardar cambios. ¿Listo? Guardar cambios. Ya creé la pregunta, ¿cierto? Resulta que cuando yo voy a mirar aquí las categorías, me aparece que tengo una pregunta en la categoría por defecto, pero yo la quería para el quiz. Entonces, ahora, ¿cómo hago? ¿Cierto? ¿Cómo hago para mover esto? Y resulta que también no sé por qué me confundí y esta pregunta de parcial 1 no era del parcial 1, sino del quiz, porque yo ya llevo 2 preguntas para el quiz. ¿Cómo hago para mover de categorías estas preguntas y ponerlas las dos en el quiz? Entonces, muy sencillo. Lo que yo voy a hacer es seleccionarlas, ¿cierto? Si yo cambio la categoría aquí, si yo pongo, por ejemplo, parcial número 2, no me salen preguntas, ¿cierto? Si yo pongo parcial número 1, me va a salir esta pregunta, que fue la que incluí ahí. Pero resulta que eso se incluyó ahí porque, no sé, no me di cuenta que puse parcial 1, pero yo necesito mover esta pregunta y esta pregunta a la categoría quiz. Entonces yo me voy a ir aquí a por defecto para que me muestre todas las preguntas. Miren que aquí me muestra las 2 preguntas, las del parcial 1 y la que quedó en la categoría por defecto. Entonces lo que yo voy a hacer es muy sencillo. Selecciono esto y aquí me dice mover a. Antes de dar clic en mover a, le voy a dar clic aquí y selecciono quiz. Y le digo mover a. Ahí sí. Listo. Miren que la categoría quiz quedó con 2 preguntas. Aquí en por defecto no quedó con ninguna y en parcial 1 no quedó por ninguna. Moví las preguntas. Listo. ¿Esto para qué se los explico, profes? Porque de pronto ya muchos tienen el banco de preguntas alimentado. Entonces van a decir, no, pues me va a tocar repetir las preguntas para poderlas ubicar en cada categoría. No, ustedes seleccionan esto acá, vuelvo y repito, estas preguntas de quiz 2 las voy a mover al parcial 2, porque resulta que es que son del parcial 2. Entonces selecciono la categoría previamente creada
y le digo, selecciono preguntas, selecciono categoría y le digo mover a. Clic, mover a. Miren que de quiz las moví a parcial número 2. ¿Listo? Y yo ya entro aquí a la categoría quiz, ya no encuentro preguntas porque las reacomodé. ¿Listo? Profes, esto es muy sencillo, para que lo muevan, para que, mejor dicho, ahorita mismo, este fin de semana, entren a sus bancos de preguntas y digan, bueno, esta pregunta es de qué, esto es del parcial 1, parcial 2, de un quiz, de qué actividad. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen? Sencillito, ya se los mostré. Entran al banco de preguntas general, ubican dónde están las preguntas que quieren mover o ponen sencillamente por defecto para que se las muestre todas, ¿cierto? Ya crearon las categorías, selecciono y selecciono la categoría donde deseo mover y muevo las preguntas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, profes? Sí, profe Santiago, tengo una pregunta. Cuéntame. Es que el semestre pasado yo hice varios cuestionarios, pero no los agrupé en banco de preguntas. Esas preguntas yo las puedo trasladar al banco. Esas preguntas están en el banco por defecto. Esas Lo que pasa preguntas, es que no están clasificadas, pero si yo ingreso al banco de preguntas, ¿están allí? correcto, correcto. Ah, Sí, esas preguntas, cuando yo, hagámoslo entonces, por ejemplo, hagámoslo al revés. Voy a crear una actividad o recurso, voy a crear un cuestionario, agregar, un momentico, voy a poner prueba 1. Esto ya se los voy a explicar. Voy a dejarlo así, a ver si me da. Listo. Prueba 1, le doy clic, editar cuestionario, voy a darle agregar una pregunta, una nueva pregunta, no es del banco, voy a poner esto, voy a poner esto. Perdónenme la velocidad, solamente es para hacer la prueba. P2, enunciado. Enunciado y descripción, voy a poner que es falso, guardar cambios. Listo. Rápidamente creo un cuestionario de una pregunta, ¿cierto? Un cuestionario, una pregunta de falso y verdadero. Ahí está. Ya quedó listo, este es mi cuestionario. Cuando yo me voy al recurso nuevamente, tengo el cuestionario, me voy a ir al banco de preguntas. Vamos a ver qué acontece. Banco de preguntas. Mira, profe, pues lo hice muy rápido, pero yo no creé esta pregunta de falso y verdadero, no desde el banco de preguntas, sino que lo creé desde qué, directamente desde el cuestionario. ¿Lo vieron? ¿Sí lo vieron? Cuando yo le di prueba, cuando yo creo el cuestionario, este cuestionario lo creé, ¿cierto? Le voy a dar editar y voy a agregar las preguntas. Cuando yo le doy a agregar preguntas, editar cuestionario, editar cuestionario, ¿dónde está? Acá. Cuando yo tengo el cuestionario y voy a editar las preguntas, que fue la pregunta que hizo la profe Isabel, ella creó no desde el banco de preguntas, sino que primero creaba el cuestionario y le daba a agregar y agregar una nueva pregunta, ¿verdad, profe? Eso era lo que hacías, ¿o sí, no? profe, así lo hago. Eso. Exacto, entonces yo, miren, yo lo hice ahorita muy rápido, creé esta pregunta de selección de falso, ¿verdad? Yo aquí no lo hago desde el banco de preguntas, nuevamente yo creo otra pregunta, ¿cierto? Entonces voy a poner selección múltiple, otra pregunta, se llama, pongámosle la P3. Miren que igual, cuando yo lo creo, también me da la opción de ponerlo en la categoría. Entonces yo puedo directamente, creando el cuestionario, ir asignándolo a la categoría, pero generalmente no lo hacemos. Generalmente lo que hicimos el semestre pasado fue dejar por defecto y crear un montón de preguntas en los cuestionarios, ¿cierto? Entonces yo voy a poner aquí prueba, poner una opción, poner el 100 y aquí una segunda opción, no vale a nada, y voy a darle guardar cambios, ¿cierto? Entonces, mire que ya creé dos preguntas en este cuestionario y no las llamé desde el banco de preguntas, sino que las fui creando directamente. Entonces, ahorita sí, para responder a la pregunta de la profe, esas preguntas ¿dónde quedaron? En el banco de preguntas, pero es que yo no las creé en el banco de preguntas, sí, que es el banco, ahí se van a ir guardando. Cuando yo me voy al banco de preguntas, nuevamente, banco de preguntas, entonces miren que habíamos creado dos preguntas.
ahorita tengo 4 preguntas, 2 creadas desde el banco y 2 creadas directamente en el cuestionario. ¿Pero quedaron en dónde? Ah, miren, por defecto tengo 2, quedaron por defecto en la categoría del recurso. Y tengo las 2 donde yo las había puesto. No, resulta que eso lo voy a acomodar. Entonces ese cuestionario ya no lo voy a dejar por defecto, sino que estas 2 preguntas las voy a pasar a parcial 1. Sencillo. ¿Cómo hago? Entonces cojo las 2 preguntas, clic y clic, ¿cierto? Yo ya las tengo que tener identificadas, miren, enunciado, descripción, prueba, y las voy a pasar a parcial 1. Y le digo, moverá. ¿Listo? Entonces, viste, profe, que todas las preguntas que tú creaste se te fueron quedando en el banco de preguntas, pero en un gran listado que uno a veces no sabe ni qué preguntas son, si tiene que reestructurarlas, si fueron de principio o de final de semestre, uno no sabe, ¿cierto? Uno dice, y para ponerse a ver pregunta por pregunta es muy complicado. A la hora si quiero crear un cuestionario total. Entonces, esa es la ventaja de administrar correctamente el banco de preguntas a través de categorías. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, profes? ¿Alguna? Sí, yo tengo una pregunta, Santiago. Buenos días para todos. Buenos días, profe. Cuénteme. Resulta que a veces cuando uno va a mover una pregunta del banco de preguntas o de una categoría a una prueba que tiene diseñada o va a implementar va a complementar o le va a adicionar preguntas a alguna de las pruebas que tenga diseñadas, allá ya tiene uno programado el puntaje, que máximo es 5, que las preguntas es 0,5, por ejemplo, en el caso de las preguntas cuando son 10 preguntas en el examen. Y resulta que cuando uno copia la pregunta y le pone el valor, no se lo toma, vuelve y le toma. Perdón. Entonces yo voy a suponer que yo tengo una prueba de 10 preguntas, por lo tanto, el puntaje máximo era de 5, ahí donde está, pues, ¿cómo se dice? Programado, parametrizado. Luego decidí ponerle 20 preguntas, adicionarle a esas 10 otras, lo que me implica ponerle 0,25. Pero cuando le pongo 0,25, vuelve y me pone 5, y yo adicionándole preguntas, hay una vaina que no funciona ahí, ¿no? Y entonces tiene uno que borrar todo el cuestionario y volverlo a copiar para poder que él le tome ese nuevo valor, ese nuevo porcentaje. No sé Bueno, qué vaina, qué es lo que pasa ahí. vale. Gracias, profe. Tener en cuenta que los cuestionarios que ya han sido resueltos no se pueden modificar, ¿cierto? No se pueden agregar ni quitar preguntas como tal. Los que los estudiantes ya han desarrollado. Ahora, entonces vámonos a ese punto que nos dice el profe. Entonces ya tengo las preguntas puestas puestas en diferentes categorías, ¿verdad? Y entonces voy a eliminar y voy a crear un cuestionario. ¿Cómo se crea el cuestionario? Sencillo, entro aquí al tema 1, donde yo lo vaya a ubicar, y le digo añadir una actividad o recurso, ¿cierto? Y tengo del botón rojo, un cuestionario. ¿Listo? Doy clic en cuestionario y le doy agregar. Agregar. Listo. Nombre del cuestionario, entonces vamos a poner que se llama, es una actividad del 26 de marzo 2021. Actividad evaluativa, pues. Listo, una actividad evaluativa 26 de marzo 2021. Un quiz, decir alguna cosa. Descripción, muy importante. ¿Qué se va a evaluar? ¿Cuánto tiempo tienen ellos para evaluar? ¿Cuántas preguntas? Dejar aquí todo muy claro. Bueno, el tema de bueno, esta descripción casi que se puede hacer al final de yo haber hecho mi cuestionario. ¿Por qué? Pues porque ya voy a saber cuántas preguntas tiene, cuánto tiempo voy a dar, cuál es la fecha, si es secuencial o si puedo devolverme en el cuestionario. Entonces, vamos que esta descripción la puedo completar al final, ¿cierto? Listo. Temporalización. Entonces, Santi, perdón, que sería el enunciado donde van todas las condiciones del cuestionario. correcto. Entonces, por eso digo que hacerlo al final, porque yo, digamos, digo, yo arranco con 10 preguntas, digo, no, voy a meterle otras 5. Entonces, eso necesita cambiar el tiempo. Entonces, por eso lo podemos dejar para el final. Entonces, arrancamos con estas
todos estos botones, uno dice, uy, jue madre, toda esa configuración. Sí, pero no es tan complejo. Arrancamos con la temporalización, que es cuándo se abrió el cuestionario, cuánto va a cerrar y qué tiempo tienen ellos para hacer el cuestionario. Entonces, cuando yo le doy a abrir el cuestionario, digamos que va a abrir hoy a las 2 de la tarde, ¿cierto? Hoy a las 2 de la tarde va a abrir este cuestionario. Listo. ¿El cuestionario cuándo se va a cerrar? Se va a cerrar hoy también, pero se va a cerrar a las 3 de la tarde. Listo. De 2 a 3 de la tarde. Tiempo límite. Van a tener, le voy a dar a habilitar, van a tener 30 minutos para contestar esas preguntas. ¿Listo? ¿Cómo así, profesor? Pero 30 minutos, sí. Ellos van a tener una hora, solamente entre las 2 y las 3 van a tener media hora. Ah, si alguien empezó el cuestionario a las 2 y 10, tiene media hora, o sea, tiene hasta las 2 y 40 para terminarlo. Si alguien lo empezó a las 2 y media, pues va a tener justo los 30 minutos antes de que cierre. Entonces, esto, una cosa es el tiempo límite del parcial, del cuestionario, y otra cosa es el tiempo en el que va a estar abierto. No, es que, pues, la verdad, ellos tienen todo el fin de semana. Ah, bueno, entonces lo va a dejar del 26 al 28, ¿cierto? Esa actividad. Pero entre el 26 y el 28, exclusivamente van a tener media hora para contestar el cuestionario. ¿Listo? Tiempo límite y apertura y cierre del cuestionario. Dos cosas diferentes. Cuando el tiempo se termine, es decir, estos 30 minutos, el envío se realiza automáticamente. Entonces al estudiante ¡pum!, se le cierra. Si el estudiante empezó el 28 a las 2 y 40, tiene solamente 20 minutos, se le acabó el tiempo también, ¡pum!, se va a enviar automáticamente. Se le cae, se le cierra la página y se envía automáticamente lo que logró hacer. ¿Listo? Periodos de gracia, pues esto no está, esto sobre todo para tareas, como para permitir o que el estudiante lo entregue en un tiempo extra, pues, bueno. Calificación. Esta categoría de aquí de calificaciones corresponde al libro de calificaciones que Ana María insistentemente ha ayudado a configurar, ¿cierto? Libro de calificaciones. Como este curso pues no tiene nada, ahorita no se le ha hecho una importación que vamos a hacer, entonces no aparecen las categorías. Pero yo aquí ya debería tener en el libro de calificaciones una categoría que se llame parcial 1 y cuánto vale. Entonces yo aquí voy a poner que este parcial o esta actividad evaluativa vale, la voy a ubicar en esa categoría. Si alcanzamos, lo explicamos ahorita. Calificación para aprobar, 3, ¿cierto? Intentos permitidos, 1, ¿cierto? O 2, o 3, o sin límite. Cuando yo le doy, por ejemplo, 2, puedo poner, ¿quién me va a calificar él? De los 2 intentos, pues en el primero, entonces el promedio de las calificaciones. Entonces en el primero él sacó 2 y en el segundo sacó 3. O sea que el promedio será 2,5, le va a quedar la nota. No, que solamente le valga el primer intento. Y el segundo lo puede hacer a forma de retroalimentación, pues como para que él, pues madre, caiga en cuenta de cosas y vuelva y lo haga. Entonces le va a contar la calificación del primer intento. O del último intento, ¿cierto? O la calificación más alta, que sería, él hace el cuestionario, si en el primer intento sacó 2,8 y en el tercero, en el segundo sacó 3,5, pues le va a contar la nota de 3,5. Para este caso, ¿qué sería? Pues yo utilizaría promedio de calificaciones, ¿cierto? O, bueno, depende ya como el criterio de evaluación de cada uno, ¿listo? Vamos a dejar calificación más alta porque vamos a poner que solamente tiene un intento. Por eso este modelo, esto aquí se me cierra. Bueno, ahora, esquema. Cada pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas. ¿Cuántas preguntas tenemos? 4. Si yo quiero que aparezca en un solo pantallazo las 4 preguntas, pues voy a poner 4 preguntas o más. Ahora bien, ¿esto para qué sirve, profesores? Cuando yo pongo cada pregunta, me da la opción de poner que la navegación sobre las preguntas sea libre o secuencial. ¿Qué significa libre? Yo arranco en la pregunta 1. Luego arranco, no me la sé, entonces paso a la pregunta 2. Ve, esto me ayudó a recordar algunos conceptos de la pregunta 1, entonces me puedo devolver, ¿cierto? Puedo ir de las preguntas 1 a la 10, de la 7 a la 9, me puedo mover entre las preguntas. Eso es libre. Secuencial es que, si entro a la pregunta 1, tengo que responder la pregunta 1. Luego le doy siguiente, ya no me voy a poder devolver. Entonces digamos que es un poquito más riguroso en la navegación secuencial y pues para evitar, como decimos por ahí a veces, el cruce de información o bueno.
Pero no, lo que pasa es que el modelo de evaluación que yo manejo es a libro abierto. La idea es que él haga un proceso metacognitivo real en la evaluación. Entonces lo voy a dejar libre. Él se puede mover. Lo importante es que responda y responda bien. Y tengo unas preguntas suficientemente estructuradas que no importa si él mira el libro, si se devuelve, si va o viene o pregunta. ¿Sí? Entonces, eso ya depende del criterio de cada uno. ¿Listo? Entonces, dejémoslo pues en libre. Comportamiento de las preguntas. Ordenar al azar las respuestas. Sí, la pregunta que a mí me sale A, al compañero le sale, la opción correcta le sale en C y al compañero le sale la opción correcta en B. Listo, las respuestas. Comportamiento de las preguntas. Aquí le puedo dar, bueno, retroalimentación diferida. Esto lo dejamos por defecto. Déjame revisar. Bueno, esto se deja por defecto y tendríamos que ver, como les mostré en la creación de la pregunta, existe en la parte final para cada respuesta una retroalimentación diferida, ¿cierto? Está la retroalimentación general y la retroalimentación diferida. Habilitar opciones de rehacer intento o no. Bueno, aquí solamente hablaríamos de dejar esta opción en sí, de ordenar las preguntas, las respuestas al azar. ¿Listo? El esquema. Vamos cerrando esto, calificación, temporalización, ya está. Vamos entonces a opciones de revisión. Esto es algo que siempre debemos tener en cuenta. Las opciones de revisión es que la retroalimentación o todo esto que está aquí, el intento, si fue correcta, cuántos puntos ganó, la retroalimentación específica, la retroalimentación general, la respuesta correcta y la retroalimentación global, se indiquen, ¿cierto? Cuando el estudiante responde, entonces inmediatamente después de cada intento, yo respondo la B y resulta que era la C. Me va a salir toda la información de que no era la C, la B, sino la C. Si yo pongo un cuestionario para responder en 3 días y cada estudiante tiene media hora, pues el estudiante que lo responde el primer día va a conocer todas las respuestas correctas pues porque él ya lo hizo, ¿cierto? Entonces puede, digamos, cruzar alguna información con el estudiante que lo va a responder el último día, faltando justo la media hora para cerrar el cuestionario. Porque esta retroalimentación y toda esta información se muestra inmediatamente después de cada intento. Si yo estoy haciendo una actividad en clase y tengo el tiempo preciso y es para retroalimentar en ese momento, pues lo puedo dejar activado, ¿cierto? No hay problema. ¿Qué se recomienda? Que si yo voy a dejar un parcial para que los estudiantes lo contesten entre el viernes y el sábado, tienen solamente una hora para contestarlo, pues toda la retroalimentación se dé después de que se cierre el cuestionario. Es decir, no después de que se acaba el tiempo para contestar el cuestionario, sino después de cierre. Es decir, el sábado a las 4 de la tarde ya aparece la retroalimentación. En ese caso, entonces, todo esto lo voy a deshabilitar. Más tarde, mientras el cuestionario está abierto. ¿Qué es eso de más tarde? Es decir, cuando el estudiante termina el cuestionario. Pero si son 30 estudiantes, 5 ya lo terminaron, entonces pues van a ver la retroalimentación. El cuestionario no se ha cerrado. Yo lo hago yo dejo solamente esto. Profesor, ¿y cómo sabemos las respuestas correctas? Esperemos hasta las 5 de la tarde que todo el mundo haya contestado el cuestionario y van a poder obtener su retroalimentación. ¿Listo? ¿Depende de qué, profesores? Pues del tipo de cuestionario que ustedes estén haciendo, insisto, si es un parcial, si es una actividad en clase, si la idea es discutirlo, etcétera, pues ustedes ya definen la retroalimentación aparezca en qué momento, ¿sí? Si aparece durante el intento, inmediatamente después de cada intento, o si aparece mientras el cuestionario esté abierto, o después de que esté cerrado, ¿listo? Entonces eso ya lo definen ustedes. La apariencia, esto no, esto pues se deja así, es como para poner imágenes y esto. Ah, bueno, los decimales. Y aquí donde dice restricciones extras sobre el intento, vamos a darle mostrar más. Y aquí tenemos algo. Puedo crear una contraseña para el ingreso al cuestionario y además puedo poner una seguridad del navegador. Aquí yo le voy a dar ventana emergente a pantalla completa con alguna seguridad de JavaScript. ¿Qué es esto? Cuando el estudiante entra al cuestionario, no se puede salir, le aparece una ventana con el cuestionario y no la puede minimizar hasta que termine, es decir, no puede ir al navegador, ¿cierto? Eso es lo que me da esto. El cuestionario solo se iniciará si el estudiante tiene un navegador con JavaScript activado. El cuestionario aparece en una ventana emergente,
pantalla completa que cubre todas las otras ventanas y no tiene controles de navegación. Y se impide a los estudiantes, en la medida de lo posible, el uso de acciones como copiar y pegar, ¿cierto? Copiar y pegar. Entonces, esta opción es chévere. Bueno, profesor, pero ellos tienen el celular y en el celular tienen navegador. Pues sí, ¿cierto? Nada que hacer, pero pues como ellos se supone tienen que estar mirando la pantalla, algunos profesores, por lo menos en medicina, ponen la cámara para constatar la identidad del estudiante, etcétera, pues digamos que ahí tiene que estar enfocado. Entonces, esta opción de seguridad del navegador, pues es importante también activar. ¿Listo? Para que ellos les aparezca el cuestionario cuando le dan a iniciar en una ventana emergente y no pueden interactuar o navegar. Preguntas hasta ahí, profesores. Pregunta respecto a la Eh, configuración del cuestionario. Buenos días. Buenos Esa días. última parte, ¿me la podría repetir? ¿En qué parte encuentro esa restricción extra sobre los intentos y esa Claro, seguridad? Qué claro, pena. profe. Entonces, claro que sí. Aquí donde dice restricción extra sobre los intentos, yo le voy a dar mostrar más. ¿Y qué restricciones tengo? Poner una contraseña, por ejemplo, ¿sí? Poner una contraseña aquí. O puedo activar la seguridad del navegador. Ninguno. Ellos entran al Moodle y empiezan su examen y pues no configuran las ventanas. O puedo ponerle ventana emergente. ¿Qué es eso? Que el cuestionario aparece en una ventana emergente de pantalla completa en el computador y no tiene opciones de navegar, de minimizar, de correr hasta que termine el cuestionario. Entonces, pues eso evita que vayan de una pestaña a otra, Google, etcétera, WhatsApp, Claro. todo esto. Entonces, aquí Esa está, profe. esa opción está muy buena. Muchas gracias. Bueno, profe, Santi, yo tengo una pregunta. dime. Es respecto a cuando estamos presentando los parciales, se me han presentado el caso que un estudiante me escribe por el chat, me dice, profesora, se me cayó la página, me sacó, profesora, se me fue la luz, bueno, cualquier inconveniente. Lo que hago normalmente es que les digo, perfecto, espera que tus compañeros terminen el tiempo del cuestionario y apenas lo terminen, te habilito en tu tiempo. ¿Cómo hago para que, yo sé que cambio la hora y la duración, pero cómo hago para que ese cuestionario, primero, no lo vean los otros compañeros y segundo, para que el que tuvo ese inconveniente pueda entrar y le dé ese tiempo? Ya. ¿Entender? Cuando un estudiante inicia el cuestionario y si es de único intento, lo que hay que hacer es borrarle el intento, si uno le va a dar la oportunidad. Y pues ocultar y pues no hay problema, porque si ya todos hicieron el intento y solo está él solamente va a poder acceder al intento que tú nuevamente le estás dando. Entonces no hay problema de que los otros estudiantes lo vean. Claro que sí hay problema. Acuérdate que si los otros tienen la opción de entrar, no les va a interesar responder, sino que les va a interesar decirle cuál es la respuesta porque ya lo vieron en los minutos anteriores. Pues le pueden ayudar. Bueno, si tú quieres que solo lo vea el estudiante, entonces pues vas a crear una contraseña y Ajá. se la vas a dar solo a él y solamente él va a poder entrar. Y si él le da la contraseña a los compañeros, pues el Moodle nos permite ver en tiempo real quién está haciendo el cuestionario, quién no, cuánto tiempo se demoró, en qué minuto Claro. preciso respondió la pregunta. Pues aquí ya hay un caso, pues aquí ya es algo de autoridad, ¿sí? Es decir, o sea, esta contraseña es suya, si alguien más ingresa, le anulo el parcial, se acabó, ¿sí? Una opción podría ser dar la contraseña y cómo hago para modificar en ese mismo cuestionario el tiempo. Simplemente voy a temporalidad y lo cambio y ya. Correcto, correcto. Aquí en temporalización, eh, pero espérate, profe, ¿cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? O sea, porque el estudiante te dijo a los 2 días de que ya se cerró el cuestionario que él no pudo hacerlo, que lo sacó, No, no, pues, no. Yo no hago o en el parciales último de un momento. día para otro. Lo hago si tenemos el parcial a las 9 de la mañana, activo precisamente en los tiempos que nos acabas de enseñar. Le doy el tiempo en que se debe cerrar y le doy el tiempo de los minutos. Perfecto. El estudiante me dice, profesora, se me cayó la red, no pude seguir contestando, en la plataforma que le echan la culpa a Moodle me sacó. No hay problema, espérate a que tus compañeros terminen el tiempo para resolver todo el cuestionario y apenas finalicemos el tiempo, yo te lo vuelvo a habilitar.
Entonces, ¿qué hago yo con este cuestionario que de hecho este estudiante ya tuvo el intento, ya participó de 10 preguntas solamente en 2? ¿Cómo hago para volvérselo a activar? La contraseña es una buena opción. 2, cambio la temporalización en la hora en que lo voy a abrir y a cerrar. Claro, sí, por ejemplo, supongamos que en este momento a las 11, son las 11:01. A las 11 acabó el parcial. Listo, taco. Entonces yo te digo, bueno, listo, profe Mónica, entonces te voy a abrir nuevamente. Entonces yo vengo aquí, 26 de marzo, y pongo de 11 a 11:40, 40 minutos con un tiempo límite de 30. Sí. Y creo la contraseña. Acá creo la contraseña, entonces ponemos, por ejemplo, EduLab 123, ¿cierto? EduLab 123, y ahí queda la contraseña ya creada. ¿Listo? Ahí ya quedó la contraseña. Profe Esa Santiago, contraseña Ok, se la voy a dar al gracias. estudiante. Ahora, ¿qué hay que hacer, profe? Él no va a poder entrar porque si el cuestionario yo lo dejé en un solo intento, él ya lo hizo, o sea, ya perdió la oportunidad. Tengo que borrarle el intento. ¿Listo? Tengo que borrarle el intento. Voy a darle guardar cambios y regresar al curso. ¿Cómo se borra el intento? Profe, adelante. profe Santiago, desde la experiencia me ha ocurrido que en parciales, con actividades evaluativas, el estudiante que tiene una dificultad por una caída en la señal de internet o una baja de tensión en la electricidad, él ingresa y cuando, pues si no se ha vencido el tiempo del examen, él puede ingresar otra vez al parcial y lo deja donde estaba. Ok. No, o sea, si me hago entender, si por ejemplo fueron Sí. 10 minutos, 20 minutos que nada más perdió de examen, ellos ingresan directamente y la plataforma les permite estar otra vez donde les tocó, pues donde salieron por X o Y motivo. Ya vencido el tiempo, es donde sí, pues cabe la aclaración de ahí sí hay que borrarles el intento, si solo está uno permitido. Bien, profe, muchas gracias. Pro- Entonces, eso es, que ellos refresquen la página y los vuelve a dejar donde estaba así en ocasiones. Si definitivamente ya no les dejó, se cayó, hay que borrar el intento. Veamos este cuestionario, un cuestionario de clase. Yo voy a entrar al cuestionario, profe, ¿sí? Voy a entrar al cuestionario. Aquí dice que ya intentos permitidos 1, esto dice el 21 de marzo, 28 personas lo contestaron. Entonces yo identifico al fulanito, ¿cierto? Y le digo acá donde dice resultados, ¿cierto? En estos resultados tengo todo. Tengo finalizado, tengo en qué momento contestó cada estudiante, cuánto se demoró, 11 minutos, 4 minutos, 3 minutos, ¿cierto? Entonces, aquí tengo toda la información. Esto es lo primero que yo tengo que verificar y esto en tiempo real yo lo puedo ver, ¿sí? Cuando los estudiantes aquí lo están haciendo, aquí dice en curso, ¿cierto? Me muestra cuántas preguntas respondió, cuántas no, etcétera. Ahora, si yo voy a borrar el intento, entonces lo que voy a hacer, mira aquí, yo por ejemplo, esta estudiante la selecciono y le digo eliminar los intentos seleccionados. Cuando le digo eliminar los intentos seleccionados, él me va a preguntar que si estoy seguro de borrar definitivamente esos intentos. Hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque pues, si es un parcial y de pronto a mí se me quedó seleccionada Palomino y le digo eliminar los intentos seleccionados, pues voy a tener ahí un problema, me va a tocar decirle a Palomino que vuelva a presentar el parcial, etcétera, o recordar la nota y subírsela, bueno, hacer una maroma ahí. Pero aquí está, entonces le voy a decir, le voy a dar que sí y ahí borra el intento. Como es de un solo intento, el estudiante ya va a poder entrar, ¿listo? Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer primero, verificar todo eso. Recuerden, profes, que ustedes pueden ver de cada estudiante, por ejemplo, de este estudiante, entonces yo le voy a dar revisión del intento. Entonces yo voy a ver, mira, pero tan raro, él me escribió a las 5 de la tarde y yo aquí veo, entonces yo aquí veo pregunta a pregunta, cuándo comenzó, ¿cierto? Cuándo finalizó el tiempo, cuánto se demoró y me va a decir además, miren, esta primera pregunta me va a poner aquí en qué momento lo contestó, ¿cierto? La pregunta fue guardada a las 2:41. Esta pregunta fue guardada a las 2:41 también. Pregunta 2. Esta pregunta fue guardada a las 2:42, o sea que la pregunta 1 y la 2 se demoró un minuto, ¿sí? Entonces, veamos que aquí yo puedo verificar todo el movimiento de ese estudiante. ¿Esto para qué? Pues porque ellos muchas veces
pues tienden como a querer como no confundirlo a uno, pero de pronto tuvieron dificultad, no comprendieron algo y dicen, no, apaguemos el computador y vámonos, pues, y ya que me den otra oportunidad, entonces es bueno, ahí yo puedo revisar, ¿sí? Bueno. Oye, me repite, por favor, cómo llegó a, como a esa base de datos de los estudiantes donde se miran los Claro, intentos, por favor. por supuesto, profe. Gracias. Entonces aquí tenemos el cuestionario, ya lo configuramos, ¿cierto? Todas las restricciones, etc. Cuando el estudiante contesta el cuestionario, los estudiantes, entonces yo me voy a ir al cuestionario. Yo tengo aquí mi unidad, ¿cierto? Y voy a entrar al cuestionario. Por ejemplo, este cuestionario fue una actividad en clase que yo hice con ellos, basado en una lectura. Entro al cuestionario. ¿Estoy en? Bueno, valga la aclaración, siempre activar edición. Aquí estoy aquí no puedo hacer nada. Siempre activar edición. Listo. Aquí en esta unidad 1 yo tengo un cuestionario. Vamos a revisar cómo es que les va a los estudiantes. Entonces yo le digo, clic, entro al cuestionario. Listo, me dice que 28 lo contestaron, etc. ¿Dónde voy a las calificaciones? ¿Yo dónde miro las calificaciones? Voy a bajar, como ya estoy en activar edición, y en esta parte que dice administración, le voy a dar aquí le voy a dar en resultados. Mire, me dice calificaciones, respuestas detalladas, estadísticas, calificación manual, grupo quiz. Le voy a dar en calificaciones. Ahí encuentro yo esto, profe. Esto. Entonces, nombre a nombre, y voy a encontrar todas las preguntas de la 1 a la 10, quién falló, quién no falló, etcétera. ¿Listo? ¿Cuánto se demoró respondiendo? ¿Cuál fue la nota final? ¿En qué momento empezó? Entonces empezó a las 6:30, terminó a las 6:50. ¿Sí? Ahí está, profe. Profe, yo quisiera como compartirle ese resultado a los estudiantes. Ah, bueno, profe, entonces usted se viene a descargar datos de la tabla ¿cómo? Usted le puede dar como Excel. Usted le dice que va a producir un documento en Excel y le dice descargar. Y ahí ya descargué este cuadro que tengo aquí, lo descargué. Ah, es que eso es muy intenso, si no pueden entrar a ver o quieren ver las preguntas, por alguna cosa de socialización que yo quiera, puedo generar este informe. ¿Listo? En Excel, ¿sí? O en tabla HTML, en fin. Bueno, aquí sería mejor, pues en Excel, sin duda alguna. Y aquí, miren cómo va a aparecer el informe de ese cuestionario, Mírenlo aquí. Tengo los apellidos, cuándo comenzó, cuándo finalizó y la calificación. Y la calificación por pregunta. ¿Listo? Yo ya puedo quitar los nombres, puedo quitar de pronto entonces los nombres y dejar apellidos para que ellos no se pongan ahí, pues que porque muestran mi nombre completo o con número de cédula, en fin. Bueno, profes, hay otra cosa, esto se está bloqueando. ¿Me ven? ¿Qué están viendo ahí en este momento, profe? Qué pena. La imagen de Excel congelada. Ah, Dios. Acuérdate que estábamos en el procedimiento de cómo llegar y cómo seleccionar para cancelar el intento, ¿no? Para que Sí, lo retomes ahora. vamos a ver. Abrió otra ventana el profesor. Dios mío, este computador ya está pidiendo un poquito de A los mantenimiento. docentes también nos pasa. El profesor empezó en una cosa y terminó por allá en otra. No, sí, pero yo estoy aquí como la voz de la conciencia. No olvides dónde íbamos. Pero ¿por qué? ¿A dónde me fui? No, ¿A dónde me fui? a esto. La profesora Cristina estaba preguntando algo y ella no estaba preguntando cómo visualizar a los estudiantes. Esta herramienta también es muy válida y nos sirve, sino que quería saber cómo llegaba de nuevo a esta página y estabas haciendo lo de cancelar los intentos. Ya, pero ya no estaba preguntando, ya la profe preguntó que cómo veía como los resultados del examen, ¿cierto? Sí, las calificaciones. Sí, Santi, pero pues le mostraste, pero entonces hay que retomar el tema de borrar el intento. Pero Ah, ya ya. explicó que se selecciona el estudiante y se le da a eliminar. Sí, sino que bueno, y ahí mismo, espérate que ya estoy cerrando forzosamente el Excel, a ver si, ya, listo, ya. Profe, entonces,
bueno, lo del intento, pues yo voy a calificaciones, como lo habíamos visto aquí, ¿cierto? Me muestra toda esta tabla y eso pues para sacar informes, para ver todo el recorrido. Ah, que no, que necesito eliminar un intento. Entonces de Ingrid Paola la selecciono, eliminar intentos seleccionados y le doy sí. Y ahí se elimina el intento. ¿Listo? Eso era, ¿cierto? Eso era. Hay una precisión ahí y es que estas son las calificaciones que corresponden al cuestionario, ¿cierto? Pero las calificaciones también son más amplias porque las calificaciones contienen todas las actividades. Y además de eso, hacen el cálculo de todas las notas de las actividades cuando uno ha hecho la configuración, ¿cierto? Y permite también que el estudiante observe sus notas, ¿sí? Ya todo, la herramienta de calificaciones como tal, que es muy amplia. Esta es la parte de cuestionario. Listo. Profes, ahorita. Entonces yo me voy, ya habíamos creado el cuestionario. Todo lo formal, los tiempos, cuánto va a ser la calificación, si es secuencial o es lineal, preguntas al azar, si le voy a poner que aparezca en ventana emergente o no, si le voy a poner una contraseña, todo lo que vimos a la hora de crear el cuestionario. Cuando yo le doy guardar, listo, pum, me sale el cuestionario aquí. Voy a ingresar al cuestionario y me dice, aún no se han agregado preguntas. Entonces miren que aquí ya me aparece esto, lo puedo agregar, por ejemplo, a la descripción del cuestionario que habíamos dicho que lo íbamos a hacer de último. Para contestar este cuestionario necesitas una contraseña, etcétera. Le digo editar cuestionario. Ahorita sí, profesor, lo que decía el profe del cambio de los valores. Recuerden que cuando yo voy a cambiar este valor, yo le doy 5 y debo dar enter. Si yo no doy enter, él cambia. 5,0. Hay otras situaciones que yo le pongo, por ejemplo, 4.5. El 4.5, sí me sirvió. 4,5, perdón. 4, por ejemplo, lo voy a poner 3,5. Yo le pongo la coma, también me sirvió. Bueno, como que lo arreglaron entonces. Antes, cuando uno ponía el punto o la coma, no recuerdo, no lo recibía. No, uno ponía el punto y no lo recibía, tocaba poner la coma, algo era así. ¿Te acuerdas, profe Mónica? Que no lo dejaba configurar, Sí, así no dejaba cambiar pasaba. los valores. Pero ya como que, mira, si le pongo punto coma, ya lo deja listo. ¿Qué es lo importante? Darle 5, enter, y él lo guarda. ¿Listo? 5 y enter, y él lo guarda. ¿Listo? Ahora, profesor, no hay problema, vamos a agregar las preguntas. Agregar, ¿listo? Como ya lo habíamos visto, puedo agregar una nueva pregunta, la ubico en la categoría para que se vaya guardando en la categoría, o ya las tengo creadas. Entonces, como esto es un cuestionario final, vamos a darle del banco de preguntas. Entonces yo digo, no, voy a agregar solamente las del parcial. Entonces, miren lo bueno de las categorías, ¿sí ven? Entonces yo selecciono parcial 1, parcial 2, no, es que es el parcial 1, entonces selecciono el parcial 1 y voy a seleccionar. No, pero ¿sabe qué? Yo voy a meterle una vez como para que ellos están preparando, voy a meterle estas dos preguntas del parcial 1, agregar preguntas, ¿cierto? Listo. Pero además voy a agregar del banco del siguiente parcial como para que ellos vayan viendo los temas, ¿cierto? Como para una pregunta de empalme, algo así. Entonces voy a darle, selecciono parcial 2 y le digo acá, ¿sí? ¿Cierto? Esta. Y le digo añadir pregunta seleccionada. Listo, miren, me quedaron 3 preguntas que tomé de una categoría y de otra. Esa es la ventaja que tienen las categorías. Yo que les recomiendo, profes, no modificar esto si todas las preguntas tienen el mismo valor. No pasa nada, él pondera igual. Profesor, ¿cómo así es que aquí dice total de calificaciones 3 y calificación máxima es 5? No importa. Si yo dejo este valor 1, él va a ponderar. La calificación máxima sabemos que es 5. Si él responde bien esta y esta, va a sacar 5. Si responde bien solo esta y estas dos no, pues va a sacar 1 punto algo. ¿Listo? Santiago, recordar ahí que el valor de cada pregunta también, si se va a modificar, en caso que se modifique, hay que darle enter para que la tome. Exacto. Entonces, yo que le recomiendo, profe, para que no lidie con esos porcentajes. Así usted haga 50 preguntas y el valor es 5, por defecto le va a aparecer que el valor es 1. Déjelo así. Él le va a ponderar, ¿sí?
si son 50 preguntas, si el estudiante respondió 50 preguntas bien, a él no le va a aparecer calificación 50 puntos, no le va a aparecer 5. Si responde 40 de las 50 bien, le va a aparecer 4. Él va a ponderar solo así este valor sea 1. Ah, profe, pero es que es por un momentico, porque es que yo en este quiz le quiero dar este valor, este de emparejar, lo quiero, tiene más valor y este vale 3. Ah, bueno, eso es diferente. Entonces usted cambia los porcentajes con los que el sistema va a ponderar. Entonces usted aquí, esto va a valer 3 puntos. Entonces aquí nuevamente le doy en el lápiz. Mire que dice, al finalizar, presione Enter, pongo 3, Enter. Y listo. Ahí ya estoy ponderando diferente. Listo. Siempre Profe, darle Enter, ¿sí? si yo le voy a poner parcial sobre 4, por alguna razón, entonces arriba en calificación máxima le pongo 4 y ya. Sí, profe. Calificación máxima 4 porque esto es escala máxima. Calificación máxima 4 y lo dejas aquí que pondere en 1. 1, aquí voy a darle lápiz, 1. Bueno, lo que decía Ana, si yo le doy 1, por ejemplo, lo voy a cambiar, estaba en 3, y le doy clic afuera, no me cambia. Yo le doy en el lápiz, pongo 1, clic afuera, no me cambia. Debo darle 1, Enter. Ahí dice, aquí dice, Enter para finalizar. 2, Enter. Este va a valer otros 2, 2, Enter. Listo, ahí quedó. Listo, profes. Clave, lo que dice Ana, el Enter. 1, Enter, 1, Enter. Lápiz, valor, Enter. Y vuelve y juega, profe, pues para responder a su pregunta, deje los valores así. Si todas las preguntas van a tener la misma ponderación, el mismo porcentaje, déjelos en 1. Así haga usted 12, 13, 17 preguntas. Entonces uno hace 17 preguntas y uno dice, bueno, 5 dividido 17, entonces pone eso un montón de décimas. No hay problema, el sistema pondera solo. ¿Listo, profes? Sí, Santi, Pregunta. súper, muy ¿Listo? claro. Listo, gracias, Santiago, me quedó claro la duda. Listo, profe. Entonces aquí ya tenemos el cuestionario creado, tenemos la calificación. Reordenar las preguntas al azar, también chévere, porque esta pregunta 3, 2 y 1, así en ese orden me va a salir, y al compañero le va a salir en la 1 primero que la 3, etcétera. Hay como para reordenar todo, no pasa nada con la calificación. Pues yo creo que hasta ahí sería, profes, un poquito como de recordar cómo crear los cuestionarios, cómo siempre nuestra mano derecha en el Moodle, profesores, es los banners izquierdos. ¿Sí? Estos banners que están aquí, estas tablas, son nuestra mano derecha. Aquí encuentro yo todo. Las calificaciones, el banco de preguntas, para hacer la importación de los recursos, para configurar el libro de calificaciones, que aquí está, ¿cierto? Ese libro de calificaciones ya me tomó esta actividad evaluativa y esta prueba, que eso ya es pues tema de otra sesión que haremos más adelante, podemos retomar nuevamente. Bueno, preguntas, profes, alguna, profe Oliverio, que no lo hemos escuchado hoy. Pues muy grato volver a ver esas actividades, así que me refresca algunos conocimientos sobre eso. Ya el problema es, digamos, en la realidad concreta de la plataforma y de las actividades que uno hace. Ahí a veces hay dificultades. Pero no, lo importante es la instrucción que habías planteado, que iban a plantear, eso es lo importante. Eso nos ayuda Vale, mucho. no olviden que pues Ana María y yo estamos dispuestos y disponibles para ustedes, profes de la facultad. Si, por ejemplo, profe Oliverio, usted dice, necesito montar un parcial y no sé, ya muy bien toda la teoría, todo lo que el profesor Santiago nos muestra, la instrucción, pero como dice, como que abro el Word y abro el Moodle y quedo otra vez ahí como que no sé por dónde empezar. Con mucho gusto, hagamos una asesoría y arrancamos. ¿Sí me entiende? Podemos hacer las 2, 3 primeras preguntas que ya como que en la práctica, porque pues como todo en la vida, sabemos que esto se aprende y se le coge el tiro, es Sí, practicando, ¿cierto? Haciendo déjame expresarte, por ejemplo, una inquietud que me rondó en toda la exposición que hicieron. Por ejemplo,
Una muy buena parte de los saberes, por decir la mitad de los saberes, están asociados a lo que conocemos como ejercicios hermenéuticos, ejercicios donde hay posibilidad de miradas diferentes, incluso contrapuestas, donde no está dicha la última palabra, y en donde el profesor en particular, antes que calificar si las respuestas que se acercan a su versión del tema, lo que tiene que calificar es la calidad y el esfuerzo que hace el estudiante por elaborar respuestas. Porque ese ejercicio que podemos denominar esa disposición, esa actitud científica del estudiante, actitud de búsqueda de conocimiento, en realidad es lo que uno fundamentalmente debe motivar, a la par que muestra las posibilidades interpretativas. Y claro, hace los comentarios del caso y los comentarios del caso. Eso no tiene cabida en el esquema de preguntas y de tipos de preguntas de la plataforma Moodle, por poner un ejemplo. Listo, profe. Vea, aquí, digamos que pues es como lo más práctico, pero usted tiene razón, qué pena, Ana. Cuando yo le doy a agregar una pregunta, mire todas las opciones de pregunta que tengo, ¿cierto? Esa pregunta puede ser un ensayo o puede ser una respuesta corta, ¿cierto? Aquí donde dice ensayo, usted va a plantear una situación, problema, bien dice usted, un enunciado, analice, construya, realice, critique, en fin. Y aquí el estudiante entonces va a tener la posibilidad, ¿cierto?, de crear, un momentico, vamos a poner aquí enunciado. Lo que llamaríamos una pregunta abierta. Correcto, correcto. Entonces, esto se deja por defecto, tamaño de la caja de entrada, usted pone cuántos renglones quiere, ¿cierto? Vamos a poner 40 líneas. Permitir archivos adjuntos, sí o no, 1, 2 o 3. Entonces, usted en una pregunta, si usted quiere que el estudiante le responda con un ensayo, con un resumen, en un Word, usted puede permitirle que él haga entrega de un documento o que lo escriba directamente. Requiere al estudiante que introduzca texto, ¿cierto? Listo. Entonces, mire, profe, cómo yo creo la pregunta 1, creo un enunciado de discusión y voy a configurar esta pregunta de ensayo para que el estudiante haga su propio discurso, que es lo que usted nos está pidiendo en este momento, ¿cierto? Y listo. Aquí queda información para el evaluador, plantilla, bueno. Vamos a darle guardar cambios. Vamos a revisar esa pregunta. Aquí está. Enunciado es esta pregunta de aquí. Cuando yo la visualizo, al estudiante le va a salir lo siguiente. Le va a salir el enunciado, que va a ser el que usted propone, profe, y él va a tener la posibilidad de escribir lo que le parezca. Hay una sola cosa en esta pregunta. Pues una sola cosa no, es la función de nosotros como docentes. Y es que la calificación se hace manual. Listo. No es como las otras preguntas de selección múltiple, esto que pues ya uno tiene ahí el sistema para poner cuál es correcta y el sistema lo califica, sino que esto usted debe entrar estudiante por estudiante y leerlo y darle una puntuación, como si estuviera haciéndolo en el papel, profe. Listo. ¿Cómo la ve? Maravilloso ese descubrimiento. De mucho uso porque en casi todas las asignaturas uno siempre va a tener la posibilidad de tener ese tipo de preguntas. Claro. Y porque los estudiantes le juegan mucho al Team Marín de Dopingüe, eso lo sabemos. Ajá. Pues cuando le damos 3 opciones, pues si no es la 1, es la 2, es la 3, pues vámonos por esta, a ver cómo nos va, esta me suena más. Pero esa muy buen hallazgo hoy, Santi, gracias. Esta entonces... Profe Santiago, una pregunta. Señor. Este examen Moodle también permite subir documentos que están elaborados con antelación, ¿no? Subir documentos para las preguntas o para las respuestas. Para las respuestas. Sí, profe, pues según estábamos viendo aquí, permite que el estudiante adjunte un archivo. Exacto. ¿Sí? Que hace referencia a que la instrucción y el trabajo se puede adelantar y en el momento de realizar la evaluación a través de la plataforma puede anexarse, porque es que además no solamente un archivo, sino uno puede decir qué tipo de archivo
en qué momento, de qué tamaño y todas estas cosas que facilitaría el discurso del estudiante para la construcción de la respuesta, dado los tiempos que uno puede elaborar y demás. Que no se limite solamente a la caja de entrada, sino el texto que él ha venido trabajando y ha venido enriqueciendo, y que de acuerdo con los instructivos, pues uno escoge el momento y el tipo de archivo que puede Correcto. anexar. Yo, por ejemplo, le puedo decir, bueno, haga una síntesis escrita de algo y un video de no más de 1 minuto para que usted, en el que exprese o recoja, este es el super parcial final, ¿cierto? Entonces yo quiero ver toda una evaluación, hacer una evaluación formativa, entonces puesta en un escrito que él ha venido construyendo, como dice el doctor Rosso, y en un video de 5 minutos en el que él se hace persona y empieza a tirar su discurso. Entonces yo puedo ponerle aquí que acepto, ¿cierto? Permitir archivos adjuntos. ¿Cuántos? Sin límite, 3, 2, 1, ¿cierto? Sin límite. Voy a poner el tipo de archivo. Como es un video, entonces voy a seleccionar que sea un video. O sencillamente todos los tipos de archivo, porque le estoy pidiendo que sea un video y un documento en Word o en PDF. ¿Sí ve? Yo le voy a dar guardar cambios. Ahí ya quedó. Vamos a revisar la pregunta cómo quedó. Miren, aquí me sale la caja en la que él puede todavía seguir escribiendo. Está de 40 líneas, está muy grande. Santiago. Pero además se me activa la caja para que ellos hagan la entrega del documento, de los documentos. Y además el mismo enunciado, la misma caja de la respuesta les permite, desacopla las herramientas. Miren, les permite hacer hiperenlaces, les permite subir imágenes, ¿sí? Dentro de la misma caja de la respuesta. Porque miren que es el mismo editor de Moodle, el mismo editor de todas las herramientas. Sí, por ejemplo, yo le puedo decir, dentro del texto identifique el gráfico que más se relaciona y péguelo y explíquelo, pues, por dar un ejemplo, ¿cierto? O represente gráficamente tal cosa, entonces él puede agregar, como dice Ana María, imágenes. O busque un documento en línea, ¿cierto? Un artículo científico y referencialo aquí a través del hiperenlace. Entonces, O sea, le permite al estudiante componer el texto, ¿cierto? Y además le permite adjuntar evidencias. Permite las dos cosas. Exactamente, exactamente. Y bueno, como dice el doctor Rosso, bueno, estos son 40 líneas nomás. Y si yo quiero que me entreguen un trabajo de 3 páginas o 4, entonces tengo la caja para recibir archivos. ¿Listo? Preguntas, profesores. Profe Oliverio, entonces, bueno, ahorita sí, póngame una que no le pueda responder. No, mentiras. Ahí está, profe. ¿Cómo la ve? ¿Interesante o no interesante? Ese profesor Oliverio siempre nos pone caras. Hay que seguir explorando las posibilidades de esa plataforma y como las que acaban de mencionar, el cuestionario, etcétera, hay que ir explorando. Sin embargo, invitaría a tener una relación, entre comillas, más directa con el estudiante. Yo les conté alguna vez la anécdota de la estudiante que respondía muchos cuestionarios, etcétera, etcétera, pero cuando la abordé de frente allí con la misma plataforma Moodle, hay una herramienta que nos permite hablar directamente con la estudiante sin que todos los demás participen de esa charla. Cuando la abordé, quedó literalmente blanqueada. La muchacha no supo responder nada de lo que le estaba preguntando, lo cual significaba que o la asustaba mucho las plataformas y las conversaciones o todo lo demás había sido un fraude. ¿Ven? Entonces, Sí. esa relación directa con el estudiante de pronto habría que atenderla más. Listo, profe. Bueno, eso ya cada profe, digamos, va conociendo a sus estudiantes. Pero ahí pues están las opciones. Último, paréntesis, esas opciones, esta última opción de pregunta que vimos, se califica manual. Es sencillito, entro a calificaciones, reviso el intento, leo y le doy un valor a la pregunta. Muy fácil, ¿sí? Como si estuviera haciéndolo en el papel, tengo que leer y poner un chulo, abrir puedo dejar comentarios también, que lo veremos de pronto más adelante. Listo. ¿Cómo le dejo comentarios al estudiante sobre la respuesta? Ana, bueno. Bueno, vamos a darle, gracias Santiago, vamos a darle una mirada, yo creo que me demoro unos 20 minutos contándoles esto.
Y bueno, entonces el cuestionario, los cuestionarios, ¿cierto? Sirven para evaluar el saber y el saber cómo, ¿sí? Ya vamos a ver entonces a qué me estoy refiriendo con eso. ¿Qué entendemos por competencia profesional? A las capacidades que tiene esa persona respecto a una disciplina en específico. Sí. Ana, habilítame ahí, por favor. La capacidad de poner en práctica los conocimientos que adquiere desde el punto de vista teórico, científico, conceptual. Sí, señora. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos? Conocimiento pleno de un área. Bueno. Entonces, claro, de acuerdo con lo que ustedes acaban de expresar, ¿cierto? Entonces, a ver qué, esto me está tapando aquí. Una competencia es la integración, es el resultado de la integración de conocimientos, habilidades y actitudes, ¿cierto? Para llevar a cabo una tarea específica para la acción, ¿cierto? Para estar en la acción del hacer profesional, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, yo conozco, ¿cierto?, qué es una confusión mental, ¿cierto? Tengo la habilidad de diferenciar un momento de confusión de una demencia, ¿cierto? Entonces, si yo observo que una persona está confundida, si tengo el concepto de lo que es una confusión, ¿cierto? Y de lo que es una demencia, pues entonces yo voy a estar en capacidad de determinar, no, está confundida porque está estresada o está confundida porque de pronto está deshidratada o está, ¿sí? Pero, digamos, no voy a decir que esa persona tiene una demencia, ¿cierto? Y entonces puedo tomar una actitud muy tranquila, pero muy enfocada para manejar la situación, ¿cierto? Que digamos, eso estaría en las acciones del gerontólogo, ¿cierto? De la vida profesional y diaria de un gerontólogo. Eh, una, em, Tengo una situación con un paciente, ¿cierto? Hay que hacer una transfusión de sangre, ¿cierto? La habilidad que se requiere para hacer ese procedimiento, pues es saber canalizar una vena, ¿sí? Y ese profesional, pues debe estar seguro, ¿cierto? Ese profesional, pues no le puede tener miedo a la aguja, no le puede tener miedo a la sangre, porque pues ha tenido un entrenamiento que ha hecho que frente a esa habilidad de canalización, pues él asuma una actitud de seguridad que no lo va a asustar ni la aguja, ni la sangre, ni la vena, ¿cierto? Y esa sería como la tarea específica que hace un profesional en enfermería, ¿cierto? Entonces, como ustedes muy bien lo expresan, ¿cierto? Entonces, una competencia es la integración de todas esas habilidades, ¿cierto? Y la competencia se mira y o sea, la competencia se observa y se evalúa en la acción, ¿cierto? Pero para llegar a la competencia, pues hay todo un proceso previo. A ver, ¿quién me deja pasar? Hay todo un proceso previo de adquisición de esos conocimientos, esas habilidades y esas actitudes, ¿cierto? Entonces, en este sentido, en el campo de las ciencias de la salud, de la formación en ciencias de la salud, se trabaja con esta herramienta que se llama la pirámide de Miller, propuesta por George Miller en 1990, ¿sí? Y pues George Miller fue un médico
dedicado a la formación médica, ¿sí? Y pues propuso esta herramienta que se viene utilizando para evaluar las competencias. Entonces, digamos que aquí entramos como en una tensión de, pues qué bueno que todos los escenarios fuesen casi que el campo real, ¿cierto? Pero hay que entender también que es que precisamente en ese proceso de desarrollo de las competencias, pues hay un proceso de adquisición de conocimiento, desarrollo de habilidades y actitudes, y pues que ese es un proceso gradual, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, el evaluar cada uno, digamos, de estos escalones, pues ubicaríamos los cuestionarios, ¿cierto? Para la evaluación, podríamos trabajar la evaluación del proceso de desarrollo y adquisición y desarrollo de la competencia en estos dos escalones de la pirámide, de esta escala de Miller, de esta pirámide de Miller, ¿cierto? Entonces, donde el primer escalón estaría ubicado en el saber y el segundo en el saber explicar, y la evaluación a través de cuestionarios estaría respondiendo a estas dos primeras dimensiones, ¿sí? Ya más adelante, pues claro, se evalúa el saber mostrar y el actuar, ¿cierto? Pero pues digamos que estos son los periodos superiores de la formación, donde ya ahí se requieren otros tipos de evaluación diferentes, ¿cierto? Las simulaciones, simular el entorno o ya ir a la acción específicamente en el momento o en el entorno real. Entonces, en ese sentido es que quisimos traer el tema de la pirámide de Miller para pensar preguntas, sobre todo para la segunda, para el segundo escalón de la pirámide, ¿sí? Que sería el saber explicar. Si bien nosotros siempre estamos trabajando los cuestionarios, digamos que los cuestionarios siempre se centran ¿en qué? Pues en evaluar el saber, ¿cierto? Miren que las preguntas que ustedes trabajaron ahora con Santiago están todas muy en la dimensión de el saber, ¿cierto? Ya cuando pasamos al saber cómo, ¿cierto? O al saber explicar, pues ya es empezar a poner en contexto el conocimiento adquirido. Entonces, en ese sentido, traigo como ejemplo este enunciado, ¿sí? Entonces, a ver, retomamos. Entonces, la idea es trabajar los cuestionarios y trabajar el cuestionario de pues, esta herramienta que Moodle nos ofrece, que como ustedes ya vieron, pues es súper versátil, ¿cierto? Y entonces entender que, claro, que estamos trabajando las dos primeras dimensiones en el desarrollo de las competencias, ¿cierto? Que son las dimensiones dedicadas a la adquisición del conocimiento y empezar a aplicar teóricamente ese conocimiento, ¿sí? Y entonces, en ese orden de ideas, les traigo esta pregunta, ¿cierto? Que recoge también mucho del proceso que hemos llevado en el marco pues de todo este proceso formativo que hemos llamado EduLab y que hizo parte del cuestionario final con el que cerramos el curso que hicimos el semestre pasado, ¿cierto? Y como habíamos hablado tanto de derechos de autor, de resolución de las imágenes, de las características del video, entonces ahí pues entendimos que había ya digamos, habíamos como entregado un conocimiento, ¿cierto? O se había pues como hecho el acercamiento como a estos temas que uno a veces no los comprende, pero que son necesarios al momento en que empezamos a trabajar con las mediaciones digitales, cuando empezamos a trabajar con la tecnología, cuando empezamos a trabajar con esta otra forma de la información que ya no es física, sino digital, y entonces debemos empezar a entender otros conceptos, ¿cierto? Entonces, está este enunciado. Entonces, un docente ha encontrado un video en YouTube que desarrolla un tema de clase de manera precisa. El video está en calidad Full HD y tiene licencia estándar de YouTube.
el docente ha descargado el video y lo ha subido a su curso virtual en plataforma institucional, pero el administrador de la plataforma le ha bloqueado el video y este no se reproduce. El administrador de la plataforma ha actuado de esta manera porque. Entonces, la persona ya tiene unos conocimientos, puede saber qué es el Full HD, puede saber qué es una plataforma de YouTube, puede saber qué es la plataforma Moodle, ¿cierto? Esos conocimientos ya los tiene, pero cuando ya se presenta esta situación problemática, debe empezar entonces a saber cuál sería la mejor forma de actuar. Entonces, en ese sentido, este tipo de elaboración de enunciados, de preguntas, ¿cierto? Presenta entonces una situación problemática y unas opciones de responder que pueden ser las formas en que yo puedo actuar, ¿cierto? Pero debo seleccionar cuál es la mejor razón o cuál es la mejor forma en que yo puedo dar solución a esa situación, de entre varias posibilidades, ¿sí? Entonces, ¿por qué pudo haber pasado eso? Entonces, el video es muy pesado y congestiona el servidor de la institución. Esa es una razón por la que el administrador de la plataforma puede bloquear el video, ¿cierto? Porque pues, se le va a llenar el servidor de un montón de videos. Esa es una razón. El docente está cometiendo una infracción al derecho de autor y vemos que esta es la respuesta correcta, ¿cierto? Pero para que yo pueda entender que esa respuesta es correcta, debo tener muy claro que en el enunciado de la respuesta tengo que me está diciendo, un docente ha encontrado un video en YouTube que desarrolla un tema de clase de manera precisa, el video está en calidad Full HD y tiene licencia estándar de YouTube. Si yo entiendo qué es el tema de la licencia estándar de YouTube, yo de una vez me voy a dar cuenta que el administrador de la plataforma me está bloqueando el video es porque yo estoy cometiendo una infracción al derecho de autor que me puede traer problemas personales y me puede traer problemas institucionales también. Pero, por ejemplo, la respuesta C también puede ser una respuesta correcta, ¿cierto? Correcta, pero si yo tengo desarrollada la competencia comunicativa y tecnológica en este caso, ¿cierto? Pues la voy a descartar, ¿cierto? Para no recargar la plataforma, una buena práctica es hiperenlazar el video desde una plataforma de videos. Eso es correcto, ¿sí? Por eso también hemos promovido el uso de YouTube cuando necesitamos producir los videos, ¿cierto? Porque entonces ya no lo vamos a subir a la plataforma, no lo vamos a mandar por correo electrónico, sino que elaboramos el video y lo subimos a nuestro canal de YouTube, que lo tenemos dentro de la cuenta de Google institucional. Y la última opción, Moodle no permite la carga de videos ni de materiales multimedia. Si yo conozco y ya he trabajado Moodle, yo entiendo que Moodle precisamente lo que me posibilita son el trabajo con materiales multimedia. ¿Sí? Entonces, miren que aquí es la construcción del enunciado, pero entonces también cómo cada una de las respuestas del enunciado de esa pregunta también me permite, por un lado, reflexionar, analizar, ¿cierto? Seleccionar la mejor respuesta y descartar pues las respuestas que definitivamente son incorrectas, ¿cierto? Este proceso de pronto puede ser un poco más demandante, pero vamos a estarnos ubicando ya en el segundo escalón de la pirámide de Miller, ¿sí? Bueno, entonces pues aquí está como la retroalimentación de todo esto que les acabo de decir y ahí pues acabo esto que les quería compartir con respecto a los cuestionarios y qué es lo que estaríamos trabajando cuando estamos utilizando la herramienta cuestionario, ¿cierto? Les voy a compartir, Santiago, un documento que es un documento que hace una revisión crítica de la evaluación. Mira que ahora sí ya me dejó compartir, ahora no me estaba dejando compartir. Listo. Entonces, este documento
hace un recorrido crítico dentro de la evaluación, dentro de la formación en ciencias de la salud, ¿cierto? Y si bien trata como de promover que la evaluación sea como más en el campo, en la acción, en una simulación muy, digamos, que logre pues simular un entorno de acción, ¿cierto? De trabajo, presenta también y define la escala de Miller, entre otras más herramientas de evaluación, pero hace allí una presentación de la escala de Miller para que ustedes la tomen, ¿sí? Además de las otras definiciones y conceptualizaciones de evaluación que presenta, para que ustedes la tomen y pues en el momento que ustedes consideren pertinente, pues elaboren las preguntas de esta manera. ¿Sí? Entonces, pues en ese sentido era que queríamos relacionar el tema de la pirámide de Miller con este ejercicio de cuestionario. Entonces, queríamos era tomar la parte instrumental, técnica, tecnológica y relacionarlo pues con este concepto de pues de producción de enunciados, de creación de enunciados, teniendo en cuenta esta herramienta. Eso era lo que les quería contar. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí les dejo en todo caso también el texto para que le den una revisada. Es un texto muy técnico en el que se desarrollan, como les digo, pues todas las dimensiones y todas las técnicas de evaluación en ciencias de la salud. Bueno, muchas, no todas, variadas técnicas y formas de evaluación. Bueno, y ya con esto estaríamos dando fin al taller de hoy. Anita, perdón, el texto no lo vas a dejar, no lo vas a enviar, no entendí. Aquí lo dejé en el chat. Ay, qué pena, no lo vi, discúlpame. ¿Ya lo vio? Aquí se los compartí. Sí, señora, perfecto. Listo. Bueno, pues yo pensaría que aquí ya finalizamos el taller de hoy y vamos a revisar lo de los horarios. Definitivamente vamos a replantear los horarios y ya pues les estaremos contando. Listo, Anita, gracias. Profes, muchas gracias por participar y asistir. Esperamos pues seguir encontrándonos lo que resta de semestre y cualquier cosa, ya saben que pues nos comentan. Profe Oliverio, profe Jaime, todos los que están aquí, ahí estamos pues pendientes para apoyarlos y acompañarlos sin duda alguna. Listo. Entonces un feliz fin de semana, una feliz Semana Santa, que descansen y nos vemos dentro de 15 días. Un feliz descanso para todos. Gracias, chicos, a Hasta luego. ustedes dos. Muy Gracias. productiva la Bueno, María, muchas presentación. gracias. Perfecto, De pronto muchísimas me gracias. gustan, sí, por ahí los voy a estar consultando Muchas en mi gracias, elaboración chicos. de mis 4 parciales. Adelante, profe. Claro que sí, ahí vamos a estar atentos. Gracias. Pero no en Semana Santa, ¿cierto?